profundizar y nosotros vamos a poner seriamente en riesgo el avance de este proceso. Ahora, se ha estado desestimando lo que usted plantea al principio de su artículo, que es la mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela como la principal fuerza política del país, sobre todo los sectores mediáticos y algunos de los más, digamos, recalcitrantes de los sectores de la oposición. Sin embargo, algunos voceros pues reconocen lo que efectivamente sucedió el pasado domingo 26 de septiembre. Vamos a escuchar al diputado opositor al Parlatino, Henry Ramos Ayub, en una entrevista el día de hoy. ¿Y cómo queda justamente la oposición? ¿Qué es lo que ven ustedes? Bueno, evidentemente, por más piruetas retóricas que haga el presidente, ahí está un resultado que es el que le ha dado la vuelta al mundo, pues que es la oposición, o sea, la gente que no votó por el gobierno, que lo hizo por diferentes opciones, sea la Mesa de la Unidad, sea el PMT, obtuvo un número mayor de votos que los obtenidos por el presidente. Y si bien una diferencia de 1%, que también lo advertimos aquí, es una especie de empate técnico, que ya lo reflejaban las encuestas, bueno, el fin de la historia en este episodio es que el gobierno perdió, y perdió con el propio presidente polarizando la campaña, porque sin duda alguna en el sector que representa el presidente el activo más importante y el gancho electoral más grande que tiene ese sector es el propio presidente, porque el presidente, como todos los megalómanos, a veces no quiere darse cuenta que su popularidad sí se puede erosionar. Ese lenguaje virulento, le digo yo, que utiliza Ramos Ayub, esa forma de expresarse del presidente, llevarlo a un escenario como la Asamblea Nacional, yo creo que va a ser sumamente difícil de que incluso que se le responda, porque allí va que responderle con hechos. Habría que crear una serie de mecanismos para aprobar leyes inmediatamente y alejarse de ese tipo de criterios, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es decir, yo creo que nosotros no debemos perder mucho tiempo. No es que vamos a hacer como si ellos no existen, pero porque obviamente son venezolanos como nosotros y tienen todo el derecho de pensar como piensan y etcétera. Lo que no tienen, por supuesto, derecho es tratar de aniquilar la revolución bolivariana, que es la esperanza, el sueño de tantos venezolanos que seguimos siendo la mayoría. Yo reafirmo que nosotros no tenemos por qué transarnos en un debate estéril sobre quién ganó o quién perdió. Bueno, si ellos se sienten ganadores, bueno, bien, pues está bien. Nosotros sabemos que ganamos, lo que sí, o sea, digamos, para encarar nuestra principal tarea ahorita es necesario que nosotros nos olvidemos un poquito de Ramos Ayub y reconozcamos, bueno, que hay un voto que es muy disciplinado, por cierto, del antichavismo, que hay un voto, por cierto, o sea que ese voto es contra Chávez y no es contra Acción Democrática, aunque Acción Democrática remontó en votos, digamos, ahorita, pero bueno, sobre eso habría que hacer un análisis. Yo no me estoy ocupando de ese análisis, sobre eso habría que hacer un análisis un poco más serio. ¿Cuántas listas encabezó? ¿Por qué los otros partidos de la oposición permitió que Acción Democrática encabezara tantas listas? Cuenta de que un partido que prácticamente desapareció aquí. Bueno, eso es asunto de ellos. Menos del 5%. Exactamente, eso es asunto de ellos. Entonces, yo lo que creo, y lo planteaba en el artículo, yo creo que nosotros tenemos que revisar la noción del partido maquinaria. Yo he escuchado análisis muy serios, muy honestos de compañeros que dicen que lo que pasa es que la maquinaria no funcionó. Yo creo que lo que hay que revisar es esa noción de maquinaria. No sé ¿Cómo revisarla? ¿Qué deberíamos revisar de esa noción de maquinaria, por ejemplo? O sea, yo creo que a nosotros se nos olvidó una idea que planteaba el mismo presidente Chávez, por cierto, que era la del partido, movimiento. Yo creo que nosotros tenemos que abandonar la lógica de la maquinaria que digamos que se moviliza en coyunturas electorales nada más, pero cuando pasa la coyuntura y establecemos contacto cara a cara, que obviamente hay que hacerlo. Claro. Pero es que el partido no tiene por qué planteárselo en coyuntura electoral. Se supone que ese es el partido popular, o sea, el partido de la revolución bolivariana. Se supone que la revolución bolivariana está en los barrios. O sea, si el partido llega al barrio en coyuntura electoral es porque no estaba ahí. Y si se retira cuando pasa la coyuntura electoral es porque no está funcionando como un partido suficientemente revolucionario al menos. Eso tiene que ver con el hecho, Reinaldo, que por ejemplo el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene más de 7 millones de militantes y no acuden los 7,5 millones a las urnas. Sí, bueno, porque yo creo que el partido, o sea, digamos, la militancia formal del PSUV es una cosa y otra cosa muy distinta es el chavismo
lo que yo insisto en llamar chavismo popular. Hay múltiples organizaciones del pueblo organizado que no son el partido solamente, ni tampoco son solamente los consejos comunales. Hay una multiplicidad de organizaciones. Yo creo que al partido le toca, le toca, digamos, una tarea fuerte en el sentido de que tiene que reconocer la importancia de establecer alianzas, no cooptarlos, o sea, no pretender como si eso no existe y entonces yo me lo trago y entonces somos el PSUV. No, o sea, hay que establecer alianzas con la gente organizada. Pero no alianzas con los partidos tradicionales, no alianzas ni negociación con su partido. En lo absoluto. Yo no estoy planteando, o sea, de hecho, yo cuando en mi artículo planteo radicalización democrática, yo creo que sí es necesaria la radicalización democrática. Democrática quiere decir, entre otras cosas, que nosotros reconozcamos que allí hay pueblo incluso organizado. ¿Y por qué, Reinaldo, llamar, por ejemplo, democracia popular? Si el solo hecho de que el presidente es un hombre popular, definitivamente, y nace de allí, y su gran secreto es su carisma con el pueblo. Claro. ¿Por qué decir grupos populares y no el PSV no es popular entonces? Bueno, no, yo lo que digo es que hay formas distintas de activismo político, de militancia política. O sea, no es un discurso contra, porque hay gente, a mí me han escrito, o sea, después de lo del sábado, yo no estoy, o sea, no es un discurso contra la forma partido. Yo soy militante del PSUV, y lo digo, yo soy militante del PSUV. Yo lo que digo es que nosotros debemos retomar la lógica movimiento, o sea, el partido movimiento, pero además el partido reconociendo que hay otras formas de organización. O sea, que no el mundo, o sea, la política, el instrumento de la política no se expresa solamente en el PSUV. O sea, hay otras formas de organización que hay que reconocer. Hay gente... Es decir, hay gente pero eso que se tiene... da a través de que el partido vaya y reconozca una organización o que esa organización tome el protagonismo. Eso ¿cómo debería darse? Porque Bueno, además hay que... No, sí es de parte y parte. Yo creo que digamos, los movimientos populares, las organizaciones populares, también tienen que activarse, por supuesto que sí, eso es responsabilidad, o sea, si vamos a hablar de responsabilidad, pero en el buen sentido, no en el sentido ese del látigo. De la corresponsabilidad. Exactamente, corresponsabilidad, o sea, no es que el partido es el gran partido, digamos, el gran monstruo que quiere engullirse todo, así como mucha gente concibe el Estado. No, todo lo contrario, o sea, la idea es que... Lo que pasa es que, claro, también es que ha sido muy efectivo aquí, y hay que decirlo también, aquí se ha aplicado, o sea, aquí se ha intentado aplicar un chantaje, con precisamente, o sea, se ha tratado como de persuadir a la gente para que no critique, porque se supone que criticar es darles armas al enemigo. Bueno, yo creo, en algunos casos evidentemente que sí. ¿Cuáles son los términos en que se tienen que dar los debates críticos, digamos, honestos, por supuesto, fundamentados, rigurosos, incluso yo diría qué se puede decir y qué no, ¿por qué no? O sea, ¿qué se debe decir en algún momento y qué no, en qué tono? Pero eso nosotros lo vamos a aprender es debatiendo, no en ausencia de debate. Entonces, o no haciendo como si no se... O sea, como si... Se debe abrir un gran debate nacional en todos los sectores chavistas. Exactamente, eso es democracia. O sea, la democracia en la que nosotros creemos, la democracia que el chavismo, o sea, que encarna el chavismo, que encarna el presidente Chávez, es esa democracia. Bueno, Reinaldo, muchísimas gracias, se nos terminó el programa, pero estamos seguros que este artículo seguirá dando de qué hablar, ¿no es así, Martín? Sí, claro, el presidente le dedicó, bueno, y es interesante un punto de vista, es una idea para el debate. Un aporte, bien, un aporte para yo no ese estoy debate. diciendo que yo tengo la razón, yo solamente aporto mi planteamiento. Que cada uno ponga su granito de arena en Claro. eso, que es lo importante. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Reinaldo, ustedes Martín, por el habernos espacio. Gracias. por acompañado esta noche. Muchísimas gracias también a toda la audiencia de Venezolana de Televisión y a todo el equipo que hace posible que dando a diario en sus hogares. Muchísimas gracias, feliz noche para todos. Gracias. Correo del Orinoco, la artillería del pensamiento. Presentó